Advertencia. Este material es solo audio. Pueden escucharlo mientras hacen cualquier otra cosa. Les recomiendo usar audífonos inalámbricos o subir el volumen de las bocinas. Modo protegido. El podcast de un autoproclamado programador de videojuegos. Comenzamos. Hoy presentamos Regreso del Bosque Oscuro. Caramba, 5 meses inactivo. ¿Qué excusa podría poner? ¿La de la salud? Sí, podría decir que hubo algunos problemas de salud. Por fortuna o por desgracia no se trataron de problemas de salud míos. Pero aún así, aunque uno no las viva, ese tipo de experiencias son las que te recuerdan que tu tiempo no es ilimitado. Tal vez sea por eso que algunos artistas, sobre todo dibujantes y escritores, acostumbran tener una calavera cerca de su lugar de trabajo, para recordarles eso, que el tiempo no es ilimitado y puede que algún día dejen su obra inconclusa, o cualquier otro recurso del que dependan para poder trabajar. Y sí, en estos meses estuve bastante ocupado, pero más que ocupado, debería decir ineficiente. Estuve ocupado demasiado tiempo y no conseguí nada. Sí. Ya sé que me van a reclamar porque no hice nada, sobre todo del juego. Bueno, hice algunas cosas, pero a su tiempo podré hablar de los avances que tuve. Bueno, avances casi nulos, pero que me hicieron reconsiderar algunas cosas. Pero todo a su tiempo. Ya llegará el momento de hablar de ese tema. El tema de hoy es otro. Y se trata de algo muy relacionado tanto con los podcasts como todo esto de hacer juegos, que es algo muy de nicho. Y dentro del nicho que es hacer juegos, hay un nicho aún más pequeño que es el de la programación. Pues seamos sinceros, de un tiempo acá si visitan a cualquiera que esté relacionado con hacer videojuegos, casi siempre se van a encontrar gente de lo que le llaman industrias artísticas. Van a encontrar a muy pocos programadores o gente que de verdad le interesa el código. Como saben, culpo de eso a los engines. Pero ya habrá otro audio en el que hablaré del tema. En fin, en este audio de lo que quiero hablar es de la teoría del bosque oscuro. Verán, un escritor cuyo nombre no recuerdo exactamente, pero creo que tenía nombre asiático, escribió alguna vez: cuando nosotros vamos a un bosque por las noches, a veces no oímos absolutamente nada de ruido. Tal vez algunos insectos y nada más. Sin embargo, aunque sabemos que estamos rodeados de vida, esa vida no se hace presente. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, tan sencilla como aterradora. Y es porque toda esa vida se está escondiendo de los depredadores. Y el autor de la teoría del bosque oscuro dice que lo mismo sucede en el espacio exterior, que la razón por la que no detectamos a todas esas civilizaciones en el espacio es porque ellos mismos están ocultándose de algo muy peligroso. ¿Pero de qué? Tal vez el ser humano, con todas esas señales de radio que ha mandado al espacio durante décadas, en un futuro no muy lejano, pueda averiguarlo, para desgracia suya. Pero bien, ¿cómo se relaciona la teoría del bosque oscuro con hacer videojuegos y sobre todo con los podcasts? Pues resulta que los podcasts tienen mucho en común con la teoría del bosque oscuro. Es más, si van y le preguntan a cualquier enorme alrededor suyo, puede que ni siquiera tenga idea de lo que es un podcast. Y de los contados que conocen el concepto de podcast, casi siempre todos escuchan el mismo tipo de material. Es muy raro que exista un podcast que sea, digamos, de cultura general y que tenga un público audiodiverso. Casi todos los podcasts tienen públicos muy específicos. Por ejemplo, si nos vamos a los podcasts de humor, podemos encontrar humor político, humor absurdo, humor, digámoslo, para adultos, e incluso programas de chistes relacionados con demografías pequeñas como países o temas en particular. Inclusive entre ellos, aunque todos sean podcasts de humor,
Muchos ni siquiera saben de que el otro podcast existe, y algunos incluso se arrepienten al enterarse de la existencia de otros podcasts, ya sea porque no es el tipo de humor que les hace gracia. Es una regla general. Ningún chiste es bueno si no hace enojar a por lo menos a alguien más. Entonces, todo este asunto del bosque oscuro significa que cada público se va generando alrededor de un tema y ese tema es algo que no existe para los demás. Inclusive ese grupo puede permanecer oculto durante mucho tiempo y ser conocido solamente para gente muy muy específica. Algo como lo que pasa en el cine con lo que llaman cine de culto o películas de culto. Películas por lo general de muy bajo presupuesto y calidad más que cuestionable, pero que tienen una base de seguidores que les gusta ese tipo de cine. Y no es de extrañar que ese tipo de personas inclusive se muestren hostiles cuando alguien ajeno a ellos cuestione sus gustos, o simplemente se acerque a la obra. Un ámbito en el que la gente que estudia esas cosas ha estudiado el tema, dice que es Facebook. Es muy común que la gente en Facebook no se fije siempre en su timeline de siempre, sino de que se meta a formar parte de grupos de diversos intereses. De hecho, lo más sano es moverse por esos grupos y pasar poco tiempo en el timeline principal. Al menos cuando yo estaba más metido en Facebook, esa era mi experiencia. Ya les contaré las cosas que uno va viendo en Facebook a medida que los años van pasando y no está seguro si las imágenes se ven tan desagradables por el paso del tiempo o por la mejora en la resolución de los monitores. Por no mencionar de las cosas que preferiría uno no enterarse. Entonces, ese aislamiento que la gente forma de manera inconsciente en las redes sociales sirve precisamente para que la gente con intereses comunes se reúna sin necesidad de pelear con gente que no los entendería, que en la práctica son cualquier persona con la que interactúan a diario. Y esa gente con la que uno interactúa a diario terminan siendo uno de los muchos depredadores. Depredadores involuntarios, si lo quieren ver de esta manera, que puedes encontrar nocivo, o simplemente incómodo o fastidiarte. Es como cuando se trata de hacer convivir a alguien a la fuerza. Y eso nos trae a otra teoría muy relacionada de cerca con la del bosque oscuro, aunque esta no sé cómo podría traducirla al español. Su nombre es la teoría del callejón de los bolos, Bowling Alley, que nos dice que hay gente que en realidad no le importan las cosas o las actividades, siempre y cuando pueda convivir con otras personas. Así que aunque a mucha gente no le interesa eso de lanzar una bola pesada contra unos pinos blancos de madera en un carril estrecho, simplemente van porque pueden convivir con más gente. En mi opinión, eso me parece muy poco sano. Sin embargo, algunas personas están tan desesperadas por convivir con otras personas que están dispuestos a soportar un ambiente que no les agrada. Un ejemplo que me ha tocado ver bastante de cerca son quienes van a salones de baile aunque realmente no les interesa bailar ni mucho menos ese tipo de música. Sin embargo, van para convivir. Y salvo por algunas subculturas muy muy concretas, no he sabido de nadie que vaya a este tipo de lugares y que realmente conviva con gente de su entero agrado. Aunque algunos tienen tan buenas experiencias que termina gustándoles algo que no necesariamente hubiera sido de su entero gusto si lo hubieran conocido de otra forma. O gustos adquiridos, como dicen algunos. Dicen, por ejemplo, que a diferencia del azúcar, que aún un niño pequeño sin experiencia de vida puede probar y encontrar muy sabrosa, hay otro tipo de cosas que se les agarra el gusto por otras experiencias. Dicen mucho de eso de la cerveza. Mucha gente no nace con el gusto tal por la cerveza, pero asocia ese sabor particular con ambientes festivos o cualquier otra buena experiencia social. De hecho, donde vivo, a los lugares para jugar a los bolos le llaman boliches. Y en algunos lugares de habla hispana también se le llama boliche a otro tipo de centros donde la gente puede socializar, aunque no vaya a lanzar bolas pesadas contra figuras de madera. Lo interesante es que Bosque Oscuro y el boliche, como los llamaré para
que sea más simple la plática, pueden convivir. Por ejemplo, alguien tiene que ir al trabajo o a la escuela, eso sería un boliche, el lugar donde va para convivir. Pero sin embargo, dentro del boliche se pueden formar bosques oscuros, pues los bosques oscuros se forman en torno a intereses que no tienen por qué interesarle al grueso de la población, pero sus pequeños fans van formándolos. Y junto a esos bosques oscuros hay otros bosques oscuros de los que no tienen idea de la existencia unos de otros, aunque todos estén juntos en el mismo espacio. Pero bueno, ¿qué pasa cuando uno se atreve a poner un pie afuera del bosque oscuro? Creo que la manera más rápida de entender lo que sucede es pensar en uno de esos fanáticos que van a los eventos de cómics disfrazados, salir con el disfraz puesto a la calle. Lo menos peor que podría pasarle es que la gente que se le quedara viendo o se rieran de él. Caso contrario, cuando una persona de fuera de un bosque oscuro entra en este, lo peor que podría pasarle es simplemente que lo ignoren. Serían casos muy remotos en los que fuera atacado por los demás, pero no por remotos sería de algo imposible. Pasemos al podcast, o más específicamente, a esto de intentar programar juegos. Una de las razones por la que estamos en un espacio de bosque oscuro, y quiero pensar que ustedes lo están aquí por eso mismo, es para evitar depredadores. Usaré el nosotros, pues quiero pensar que tanto ustedes como yo estamos en el mismo espacio, o para este caso, en el mismo espacio de bosque oscuro. ¿A qué tipo de depredadores específicamente nos enfrentamos? O más bien debería decir, no nos queremos enfrentar. Bueno, uno de los primeros serían los pseudonormis que se ganan la vida honradamente haciendo cualquier cosa relacionada con programación que casi siempre tiene algo que ver con cosas de negocios. Pues a menos que vivan en un lugar donde todos los programadores se dedican a algo relacionado con los videojuegos, lo más seguro es que solo hablen de programación de videojuegos con gente muy interesada en el tema, mientras que a los demás se les oculta. Otro tipo particular de depredador o amenaza de la que tendríamos que ocultarnos es el de normies que no les interesa demasiado la programación e incluso nos verían con ojos raros si supieran de nuestro interés. Pues en otras épocas me he visto en la necesidad de ocultar mi entusiasmo sobre el tema para no perturbar a las conciencias que no les interesa demasiado el tema. Como me pasó cuando tuve mi primer teléfono móvil. Se trataba de un Nokia 9290. Sí, fue un modelo muy viejo que ya era viejo para cuando lo conseguí. Es por eso que pude pagarlo. Esa cosa era muy impresionante para su época. Técnicamente era un smartphone en una época en la que la palabra smartphone no era conocida. El asunto es que cuando lo compré, no pude disimular por completo mi entusiasmo y alguien me preguntó sobre el teléfono. Cuando le comenté de manera rápida y entusiasta las capacidades del aparato, para mi sorpresa vi una mueca de disgusto, rematada con una expresión de desagrado que no recuerdo al pie de la letra, pero era algo así como ¡ay, qué flojera! Desde ese entonces no toco detalles demasiado técnicos con normies, o más bien podría decir que en ese momento fue cuando entendí por qué Microsoft utiliza tanto el término productividad en su publicidad, más que otros términos más técnicos a los que los aficionados a las computadoras están más acostumbrados. Otro tipo de depredador es el gamer que cree que porque juega muchos videojuegos, eso automáticamente le da la capacidad de hacer juegos propios. No dudo que su experiencia jugando sea valiosa para algunos consejos, pero hay cosas que solamente los que hacen los juegos pueden entender lo difíciles que son, aunque parezcan cosas insignificantes. De hecho, un tipo de estos ejemplares que se ha puesto muy de moda últimamente es el supuesto fanático de los videojuegos que no le gusta algo en un videojuego y lo quiere cambiar. No entiendo cómo en esta época con tantos juegos disponibles haya gente que quiera que cambien un juego a su gusto teniendo tantas oportunidades de jugar otros juegos. La única excepción
podría considerarla los que fueron fanáticos de algún juego o serie de juegos por mucho tiempo. Tal vez algunos consideren que son traicionados cuando un juego que ha sido de una manera siempre cambia de manera muy radical. Y para los que lo hacen el juego, eso podría considerarse una pérdida. Una pérdida de un fanático que pudo haber comprado. Lo más cercano que me pasó a eso fue con la serie de videojuegos Double Dragon, que pasaron de una excelente serie de juegos beat 'em up a unos muy cuestionables videojuegos de peleas. Sí, hay uno o dos más o menos dignos de jugarse, pero la mayoría eran malos, sobre todo el 5, del cual voy a hablar algún día en un podcast aparte. Bueno, que sigue la grabación. Como habrá notado, mi manera de hablar ha cambiado mucho, porque el segmento anterior lo grabé cuando ya me estaba ganando el sueño. Sin embargo, ahora estoy un poco más despierto que entonces. Paréntesis, esta parece una forma mucho más eficiente de grabar. Ráfagas cortas cuando me es posible y después una edición. Espero que para cuando esto salga al aire todavía haya gente que recuerde que este podcast existe. Bueno, pero sigamos con el tema del que estaba hablando. ¿Qué otro tipo de depredador se puede topar a alguien que quiere programar videojuegos? Otro interesante depredador, pseudo depredador bastante molesto, es el Idea Guy paranoico. Si han recordado otros podcasts anteriores, un Idea Guy o fulano de las ideas es alguien que se le ocurre una idea genial para un juego y no tiene ninguna capacidad técnica para hacerla y busca programadores y artistas que le hagan su juego soñado. Sin embargo, a diferencia de la mayor parte de los Idea Guys, que yo creo que todos lo fuimos alguna vez, el peor de todos es el Idea Guy paranoico, que es un tipo de sujeto que cree que su idea es tan genial que cualquiera se la va a robar para hacerse millonario. En mi opinión, yo lo que me imagino es que los Idea Guys paranoicos en realidad sobreestiman la capacidad de la gente que hace juegos. Se imaginan que cualquiera tiene la capacidad de hacer el juego en el momento en que se lo dicen y únicamente como una idea muy básica de lo que se trata. Si nos ponemos a pensar detenidamente, la mayor parte de los videojuegos tienen ideas bastante tontas. E inclusive los más estudiados dicen que hay una cantidad limitada de argumentos y todas las historias que vemos en el cine y la televisión son las mismas historias contadas una y otra vez, mezcladas entre ellas y con cualquier cosa que se les ocurra en ese momento. Es la manera de contarlas lo que las hace diferentes. Aunque bueno, una cosa que perturba bastante a los Idea Guys es un concepto que le llaman en el mundo creativo el elevator pitch o discurso de ventas de elevador, que dice: ¿qué pasa si un día coincides en el elevador con un productor de cine o de videojuegos o lo que sea y solo tienes el tiempo que sube el elevador de un piso a otro para decirle tu idea? La idea debe ser lo bastante buena y a la vez reducida para poder describirla en esa cantidad de minutos. Tal vez los Idea Guys paranoicos se tomaron demasiado en serio esta idea del elevator pitch y por eso tienen miedo de que si hablan más de 5 minutos con alguien sobre su idea, ese alguien pueda producirla y hacerse millonario. Bueno, a menos que ese productor sea algún tipo de telépata o tenga capacidad de leer mentes, dudo mucho que aunque le digas a un productor una idea, lo que haga sea igual a lo que tienes en mente. Dato inútil, he escuchado de muchos artistas que por más que tienen la idea en la cabeza de lo que quieren dibujar, no logran que su obra se vea en el papel como ellos se la imaginaban. Así que si uno mismo no es capaz de llevar a la realidad de la obra como la pensó, mucho menos un productor por mucho dinero que tenga puede hacerlo. O tal vez inclusive podría llegar a ser algo diferente y mucho mejor de lo que uno había pensado. Por eso realmente no tiene caso robar ideas. Si acaso cualquiera que pueda ser utilizada como marca o una obra completa como derecho de autor. De hecho, lo que se registran son obras completas, no ideas abstractas ni conceptos. Pero eso ya depende de un país a otro. Mejor pasemos con el siguiente tipo de depredador o depredadores. Ahora específicamente para la parte de la gente que le interesa en la programación dentro de esto de los videojuegos. Y dentro de estos depredadores podría incluirme yo mismo. Sí, tengo que aceptarlo. He fastidiado a bastante gente. Pues como para mí hacer juegos era tomar un compilador
para hacer el código directamente y las gráficas crearlas con algún paquete muy elemental de diseño o inclusive haciendo un editor gráfico de niveles propio, cuando llega alguien con alguna herramienta juegomática suelo burlarme de él. Pero eso es algo cruel, viéndolo de esta manera. Tomando en cuenta de que yo le llevo varios años de, no voy a decir de ventaja, sino de experiencia muy diferente a la que él vivió. Pues las herramientas que ellos disponen ahora no existían en mi tiempo. Es más, a veces me pregunto, si hubiera nacido 20 años después, ¿todavía programaría en ensamblador? Es una de las muchas cosas en las que prefiero no pensar. Tal vez si cuando empezaba con esto de la programación, alguien mayor me hubiera dicho que yo tenía que construir las máquinas desde cero, bueno, no desde cero, sino armando circuitos integrados, tal vez me hubiera desanimado bastante, cosa que no sucedió. Por ejemplo, Intelligent Systems, que ahora son más conocidos por el Fire Emblem, se dice que cuando ellos empezaron ni siquiera tenían kits de desarrollo, y ya no digo kits de desarrollo en software, sino en hardware. Directamente tenían que cablear consolas y circuitos para poder crear sus juegos. Cosa que se dice Nintendo aprovechó después y adaptó sus propios kits creados por Intelligent Systems. Pero yo no estuve ahí. Tal vez de haber conocido gente de esa época, ahora estaría mucho más inclinado por la parte electrónica. Por eso, en este tipo de depredador, entre los que me incluyo, están otros desarrolladores con ideas diferentes que chocan con las nuestras. Por eso es mejor compartir ideas de manera sana y si no se puede hacer de manera sana, tratar de convivir lo menos posible. O por lo menos no en situaciones en las que estemos en desventaja. Otro tipo de depredador que de un tiempo acá se ha vuelto bastante peligroso es lo que yo llamo gente que se siente parte de la industria cuando ni siquiera hace juegos o no interviene para nada en el desarrollo de estos, ya sea profesionalmente o por su cuenta. Por ejemplo, he tenido varios choques con pseudo periodistas que creen que ellos tienen el poder para decir qué juego se vende y cuál no. Inclusive he sabido de alguien en Europa, no diré de qué región porque seguramente sigue mi podcast, lo va a entender, que dicen que ha saboteado el desarrollo de varios juegos. Y no dudo que algún día me tope con dicha entidad cara a cara, o por lo menos con un encontronazo en Twitter, como casi me doy uno como cuando Blizzard hizo un despido masivo. Otro detalle del que hablaré más adelante. Bueno, mencionaré brevemente el asunto que pasó con Blizzard hace ya unos cuantos meses. Por ahí de febrero del 2019, Blizzard, la compañía famosa por StarCraft y Overwatch, despidió a 300 trabajadores. No recuerdo la cifra exacta, pero sí eran más de 100. Una cantidad ridículamente alta que salió en varios medios. De lo que poco se supo fue de que la mayor parte de los expulsados eran gente de este tipo que no sé de la que me refiero, de que se cree parte de la industria pero no tiene ninguna participación real en hacer juegos. Y no me estoy refiriendo a la parte administrativa ni de negocios. Esos realmente tienen mucho que ver con cómo se hace el juego. Me refiero a todos los de marketing, publicidad y un montón de cosas que es mucho más barato contratar por fuera agencias especializadas. Bueno, resulta que cuando comenté eso en Twitter, mucha gente de estos rubros se me echó encima. Y tuve una pequeña escaramuza con personajes bastante coloridos que de un tiempo acá están empezando a chantajear a los desarrolladores. Creo que el juego ese de Cyberpunk de CD Projekt Red ya anda en una cosa de esas. Voy a documentarme más para comentarlo. Bueno, hace poco eso del despido pasó aproximadamente en febrero o marzo. Y hace más o menos un mes surgió una teoría muy interesante. Que eso de los despidos masivos que están haciendo algunas empresas de videojuegos no lo hacen realmente porque quieran despedir a una gran cantidad de gente, sino porque el perfil de personas a las que pretenden expulsar normalmente pertenecen a alguna de las castas protegidas, que nosotros ya sabemos cuáles son, de esos que tienes que darle trabajo a fuerza, no les puedes cuestionar nada de lo que hacen y te pueden levantar cargos sin ninguna evidencia por cualquier cosa. Bueno, ese tipo de gente que no puedes despedir alegremente por ser unos ineptos en su trabajo, pues simple, despides a muchos en bola, dentro de cuál bola se encuentran estos personajes, y luego, muy discretamente,
Llamas a los tuyos que te interesa conservar en el negocio y les ofreces regresar otra vez, obviamente de manera discreta. Bueno, tal vez puedan probar que le llamaste a uno, pero no pueden probar de que no le llamaste a otro. Esa es una teoría que surgió por ahí por el internet, pero no suena tan descabellada. Tal vez si algún día donde yo vivo se ponen de moda ese tipo de ideas de agarrar de guardería a las empresas, pues tal vez tenga que recurrir a la misma medida. Bueno, para entonces debería de tener capacidad de contratar a tanta gente para poder despedirla. Pero no, eso se ve bastante lejos. Y más con las nuevas condiciones actuales. Ya veremos en otros 5 años. Nada, mejor hago una pausa dramática, y paso a otra parte interesante del tema del bosque oscuro. Tomo aire y... Bueno, ahora contaré unas cuantas anécdotas que si hubiera seguido la política del bosque oscuro no hubieran terminado tan bien como terminaron. O mejor dicho, hubieran escalado algún tipo de disturbio bastante grande. Bueno, verán. Otra de las razones por la que la política del bosque oscuro es tan buena es que evita malentendidos entre gente que de otra manera no se podría llevar bien. Cuando uno convive con gente demasiado diferente a lo que uno es, necesita tener un terreno neutral donde los dos puedan convivir, o por lo menos compartir ideas. En cambio, si uno está en un terreno que no es el suyo, corre el riesgo de meterse en problemas por decir algo que el otro malinterprete. Por ejemplo, hace poco vi un video de un... ¿qué término puedo utilizar? Alguien interesado con la animación. Y por interesado me refiero a que no le duele gastar $10,000 en un curso por internet. Este personaje dijo una frase que en otro contexto me hubiera sacado mi peor faceta de troll. Dijo, mencionando sobre esto del 3D, que el 3D, como es demasiado técnico, muchos artistas no acaban de hallarse con él. Bueno, eso ya lo sabíamos y tiene relación con la manera en que unos cerebros son mejores para percibir el espacio que otros. Pero más bien lo que él decía es que no le interesaba la cuestión tecnológica del 3D y lo único que le interesaba era contar historias. Contar historias a través de las gráficas 3D. Frase célebre es: ¿qué clase de enfermo utiliza? Bueno, parafraseando, ¿qué clase de enfermo, idiota o lo que sea utilizaría un programa de 3D para diseñar piezas mecánicas? Bueno, obviamente un artista no, o por lo menos uno que no le interese para nada hacer robots, o espero que la historia que quiera contar no involucre robots o maquinaria realista. Y esa declaración me recordó también otro asunto relacionado con Pixar. Veamos, cuando yo digo Pixar y alguien entiende de lo que estoy hablando, la mayor parte de los que me escuchan son gente que solo conoce a Pixar por las películas. Bueno, que antes de la primera de Toy Story no sabían que era Pixar o si su mera existencia. Y si lo son, la frase de ¿qué idiota utilizaría un sistema 3D para hacer maquinaria? Tal vez les hubiera sido graciosa. Ya cuando encuentre más documentación, un día haré un podcast sobre la historia de Pixar antes de Toy Story y su rival recientemente quebrado, PDI. Pocos saben que tanto PDI como Pixar hicieron mucho para lo que hoy conocemos como gráficas por computadora. De hecho, si alguno de ustedes logra conseguir un libro serio al respecto, la mayor parte de las imágenes que van a encontrar son de alguno de ellos dos. Pero por ahora simplemente mencionaré que la razón por la que todavía existe Pixar y PDI quebró fue precisamente porque variaron seriamente su giro. Pixar se dedicó más a la cuestión creativa sin abandonar del todo la tecnología, o bueno, hasta la última vez que pregunté todavía programaban algo. Y PDI simplemente no sobrevivió porque cambió mucho el mercado. De hecho, PDI antes de quebrar tuvo su alianza con DreamWorks, y también hizo algunas películas en 3D, pero no llegó a ser lo que fue Pixar. Pues sí, antes de Toy Story, los programadores eran los únicos que sabían que Pixar existía, o por lo menos los programadores interesados en las cuestiones de gráficos. Pero esos eran otros tiempos.
Tiempos en los que el apellido Catmull era más conocido por el algoritmo de iluminación de Catmull y Blim, y hay otros algoritmos por ahí que también tienen por nombre los apellidos de gente que trabajó en Pixar en sus primeros años. Pero ¿en qué momento la gente que soñaba, que ansiaba con entrar a Pixar o por lo menos conocer a gente y aprender de ellos, pasaron de ser programadores cuadrados que dibujaban todo por medio de ecuaciones a artistas que no tenían idea ni siquiera de lo que es una proyección en perspectiva? Tal vez desde el día en que en una entrevista uno de los empleados de Pixar decían que no debían tomar demasiado en serio su tecnología porque a fin de cuentas ellos se definían a sí mismos como contadores de historias. Pues bueno, pero por lo menos Pixar todavía desarrolla tecnología, ¿verdad? O bueno, al menos en su época del Renderman, que era un programa de computadora que ellos utilizaban para hacer gráficas, tal vez sí. Pero hace poco me enteré de que estaban utilizando otro software para 3D que no era creado por ellos. Bueno, tal vez las decisiones de negocios dicen que eso es mucho más barato que desarrollar su propio software. Pero no dudo que aún tengan su departamento de desarrollo. Tan solo espero no ver a Pixar en el futuro como ahora veo muchos estudios de animación, que cada vez tienen menos gente, lo explotan más, todos se quejan y la calidad de las gráficas baja. Pero seamos sinceros, ya a estas alturas los únicos que realmente se impresionan con algo en 3D son gente muy técnica que de pronto se da cuenta que algo es muy difícil de generar en 3D. Y la mayor parte del público que lo ve, que casi siempre son niños o padres que los acompañan, no tienen idea de la dificultad que eso sea. Pero pues esas son cosas ya, discusiones de nerds que no llevan a ningún lado. Por ejemplo, había una escena de una de esas películas donde salía una cosa luminosa dentro de un hielo bajo el agua. Y según alguien que sabía más de programación, decía que generar eso es bastante complicado. Bueno, pero no creo que el público al que veía ese programa lo tome como algo demasiado serio. ¿Ahora entienden por qué es tan importante esto del bosque oscuro? Nos metemos en un bosque oscuro y nos olvidamos de trolls. Desarrollamos lo que queremos y ya cuando tenemos algo vendible lo sacamos para consumo general, suponiendo que la gente pague por lo que hagamos, o por lo menos que nos pague más de lo que nos costó. ¿Qué más puedo decir? Que me alegra de haber regresado después de toda esta ausencia. Pues todos los métodos que probé para generar audios, ninguno me sirvió. El primero tomaba por lo menos 15 horas por cada hora de audio final. Otro era simplemente inoperante porque me faltaba gente para hacerlo. Y el último, que es el más reciente, que simplemente me pongo a hablar y voy cortando las partes que me interesan, es el que hasta ahora parece haber sido el más eficiente de todos. No he hecho las cuentas, pero por lo menos no me consume demasiado tiempo. Es bastante menos que el otro. Incluso hasta había pensado en conseguir una de esas grabadoras portátiles especializadas para audio, que aunque no son muy caras, importarlas me resulta bastante costoso. Pero si tuviera una de esas cosas, podría grabar virtualmente en cualquier parte donde la cámara no corriera peligro. Pues bien, espero que después de estos 5 meses, este podcast pueda volver a estar activo como antes. Ya iré mencionando de algunas cosas que fallaron en el tiempo, entre ellas cosas que le pasaron al proyecto del juego, que tal vez no sé si se termine o no en poco tiempo, pero me han dejado muchas cosas. Ya les hablaré de ellas cuando llegue el momento. Por ahora, aquí marco el fin de este audio. Y no hay VIP asesino.